quiero dar un dato que es relevante y que seguramente va a tomar temperatura en los próximos días. Hay un rumor en el INDEC, está dando vuelta, gente que hace muchos años que trabaja ahí, que están empezando a hacer trampa con los números. Recordemos que en la época de Moreno pasaba, vos agarrabas el promedio de la consultora y te daba el doble que lo que decía Moreno que era la inflación. Ahora, cuando agarrás el promedio de la consultora, que lo lleva el Banco Central, el mes pasado ya dio un par de puntos más y este mes está dando 3 puntos de diferencia. Es decir, a las consultoras le está dando el promedio de inflación 13% y en economía me dicen que ellos van a dar el dato de inflación del 10,5%. 2 puntos y medio menos está dando el INDEC. Guarda con eso, porque la gente se da cuenta que las cosas siguen subiendo, no es boluda. Y están empezando a usar el INDEC para mentir, para decir, ves que logramos bajar la inflación. Seguramente esto va a crecer, yo lo tiro, seguramente los colegas también podrán investigarlo, pero está habiendo un problema con el INDEC que cada vez es más grande, porque si vos todos los meses robás 2 puntos y piensen que después, si en algún momento hay paritarias libres, que hoy no las hay en Argentina, vos tenés derecho a saber cuál es la inflación para reclamar por tu salario. Vos tenés bonos y títulos públicos todavía ligados a la inflación. De la inflación. Además ese tema. Y además tenés impuestos que van a estar ligados y además tenés ingresos, por ejemplo la de los jubilados, que a partir de abril va a estar ligado a la inflación. Entonces, hay que ser muy claro con esto. Si vos toqueteás el número de la inflación, estás tocando los ingresos de los jubilados. Porque a partir de abril, según el decreto, es decir, a partir de este mes, va a ser por inflación. Va a ser por inflación. Ningún otro dato va a tomar en cuenta. Si vos reducís artificialmente la inflación, no es solamente una mentira, digamos, no es... No, tiene impacto real. Tiene impacto real. Tiene impacto, por ejemplo, y no solo en los bonos extranjeros, sino en los jubilados. ¿Cómo? No solo en los bonos, pero los bonos igual lo tienen locales también, sí. Es lo que después puede provocar, porque, el sistema de injusticia de la Argentina no se va a preocupar por los jubilados. No. Ahora sí se va a preocupar por los bonistas. Después va a haber juicios, qué sé yo. Por los bonistas seguramente se va a preocupar porque muchos son funcionarios judiciales los que invierten. Estamos con Alfredo Zayator. Alfredo, ¿cómo estamos? Muy bien, Roberto, ¿cómo va todo? Yo decía recién, maestro, que las economías tienen inflación cuando se recalientan, cuando crecen. Así es. Cuando caen tremendamente, porque esto ya es una depresión más que una recesión, es una caída muy, muy brutal. No puede, porque Milei dice que la inflación está bajando. La verdad que todavía no llegó a la máxima inflación del gobierno anterior. Exacto. O sea, la última inflación fue del 13. El gobierno anterior no tuvo nunca 13. No tuvo. Es difícil encontrar las dos cosas juntas. No, es por eso los titulé, porque no encontraba la vuelta. Es una economía la más loca del mundo. No existe, digamos, rompe todos los manuales. Si viene la agarra y dice, bueno, como que se cuestiona a los economistas y a la economía convencional, bueno, pero lo que está pasando es rompe con las leyes fundamentales de decir, bueno, como bien decís vos, Roberto, si la economía se destruye, los precios también tienen que colapsar. Claro. No, bueno, seguimos manteniendo tasas del 10% y van a festejar y como también mencionaba, bueno, ya la campaña para engañar sobre el índice de precios al consumidor de marzo ya está lanzada, ¿no? Sí. Empieza a decir, bueno, es que va a ser el 10,2, el 10,5%. Ya lo habían adelantado la tasa de inflación del mes pasado. ¿Qué es lo que está pasando el INDEC con el gobierno nacional? Por lo menos pongamos un signo de interrogación, porque teóricamente, en teoría, el INDEC no tiene que estar adelantando todos los datos, o en todo caso, no informarlo, porque eso es información confidencial. Vos sabés que me ha pasado con muchos gobiernos que no te dan el índice antes. Vos estás hablando con el ministro de Economía, con el presidente, decís, che, dámelo 10 minutos antes. Los tipos dicen, no te lo puedo dar, porque el INDEC es independiente, es una independiente, hay que cuidarlo mucho eso. Y ellos empiezan 15 días antes a dar el número. Exactamente. Ahora, el número es mucho más bajo que el de las consultoras y mucho más bajo que el de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, por eso. Yo quiero esperarlo, ese 10 a ver y si, pico, claro. Y a ver qué es lo que hay adentro. Igual ya van a empezar a decir que la inflación es de un dígito porque la inflación núcleo, sacando los factores estacionales, ya está en un dígito. Miren, digamos, cada uno puede engañarse y transitar su vida como quiere, pero con una inflación del 8, 9, 10%, con semejante colapso de la actividad productiva, y yo te diría, no es para festejar nada, Digamos,
¿te acordás? Una de las primeras columnas que hicimos es: no naturalicemos caídas de la actividad económica de 2 dígitos. Claro. Es una tragedia, no sé cómo, digamos, ser más enfático. Sí. Digamos, los datos del sector automotor, que es muy importante. Vos tenés sectores que son claves de la economía, el sector automotor, el sector de la construcción, el campo. Bueno, la caída de marzo es terrible. Digamos, llegan casi al 30%, producción, exportación, venta a concesionario. 30% con respecto a marzo del año pasado. Despacho de cemento cayeron 42%. Entonces, digamos, a ver, ¿qué es lo que se puede festejar de la economía? Digamos, ¿qué es lo que uno puede analizar y decir, bueno, este es por el buen sendero, y bueno, vamos a estar mejor? Mirá, en algún momento la economía va a dejar de caer. No es que se va a evaporar la Argentina, claro. No es que va a desaparecer la Argentina. Bueno, pero son caídas brutales, y que eso significa destrucción de capital, que después eso se traduce en destrucción de empleo. Esto es un punto esencial, de destrucción de empleo, que además es tan cruel, digamos, esta lógica de ajuste, es que te pone techo a las negociaciones paritarias. Entonces, vos agarrás y todo ese combo y decís, ¿qué es lo que están haciendo la economía? La economía están haciendo un desastre. Un desastre en el sentido de que en el mejor escenario, estoy planteando el mejor escenario que hay que ver si se cumple. El mejor escenario, después de transcurrido un año, y si la economía se recupera, y si la inflación baja a niveles del 6, 7%, 5%, vas a estar en el mismo punto de partida de lo que era el gobierno de Alberto Fernández. Pero con salarios más bajos y mayor desempleo. Claro. Digamos, y con destrucción del entramado productivo y laboral. Claro. Entonces, digamos, no se puede ni festejar nada ahora, pero tampoco la proyección de la economía que te plantean como algo bueno. Claro. Y ojo, no es solamente Milei y sus voceros tradicionales de los medios, sino que gran parte de los economistas. Gran parte de los economistas, y bueno, viste, empiezan va a ser la recuperación en B, va a ser la recuperación en B corta, en raíz cuadrada, bueno, viste que hacen todos los dibujitos, o en una L. Pero, escúchame, tenés que pensar a nivel de lo que es el proceso económico y social. Digamos, a ver, ¿qué importancia tiene si vos llegás a una inflación de un 5%, o llegás a un nivel de actividad como el que tuviste a la salida en el gobierno de Alberto Fernández, si tenés una destrucción del aparato productivo y la destrucción también del empleo? Bueno, me parece que esto es uno de los puntos centrales, y ahora retomo lo que vos decías al comienzo, es que cuando la economía cae, una ley básica, que los precios también caen. ¿Por qué? Y bueno, porque vos cuando tenías, y como decía, si la economía está recalentada, o sea, el impulso de la demanda, tenés una demanda que está destruida, bueno, los precios bajan. Acá no bajan. Vos sabés que yo vendía comestibles a nivel mayorista, mucho, cuando se vendía mucho, vos ibas subiendo un poquito el precio, porque podías ganar un poco más. Si te compraban igual. Ahora, cuando no vendía nada, y yo necesitaba pagar los gastos, y bajaban los precios. Digamos, tenés que pagar los gastos, tenés que pagar los impuestos, y ahí viene otro de los puntos centrales de qué es lo que está pasando en la economía, y que muchos hacen lo distraído. Hay una destrucción de lo que es los ingresos tributarios vinculados con la actividad económica. Y está cada vez más concentrado en lo que es las retenciones, o sea, de las exportaciones y del impuesto país. Y el impuesto país era transitorio. No solo es más baja, sino que está concentrada, que es peligroso que esté concentrado. El impuesto país, ¿se te diluye el impuesto país? ¿Qué hace? Claro, no, pero lo que pasa es que el tema del impuesto país, el Fondo Monetario Internacional dice que lo tiene que sacar. Ellos también dicen que lo tiene que sacar. Las importaciones pagan un 17,5% más por el impuesto país. Digamos, dicen van a liberar el cepo, y liberar el cepo significa sacar el impuesto país, no solamente por el tema de las importaciones, sino para el resto. ¿Cómo cubrís hoy que casi del total de las importaciones, depende de qué cálculo, está entre el 7,7 y el 10% del total en el impuesto país?
Entonces, y aquí quiero rescatar y vamos a escuchar algo de lo que habló Milei sobre el levantamiento del cepo en una entrevista que dio a la agencia internacional Bloomberg. ¿Te parece? Dale. Y no necesariamente tiene que ser todo el dinero que yo estaría buscando para acelerar la salida del cepo. Nosotros consideramos que para acelerar la salida del cepo, para hacerlo hoy, por ejemplo, necesitaríamos 15.000 millones de dólares. Una cuestión de color, que no es tanto de color. Ahora hablamos del cepo. ¿Algo te pareció extraño? Está oscura. Está oscura. Un día se va a llevar todo por delante. No te levantes a oscuras a la noche que te caes. Está oscuras el tipo. Me da vergüenza. Lo está haciendo con una agencia internacional. Claro. Digamos, con Bloomberg. Digamos, las luces las manejó la Casa Rosada. No Bloomberg. Cuando fueron todos con todos sus equipos, le dijeron, las luces las maneja. Es una cuestión de color, pero simplemente para poner el contexto de quién estamos hablando, que es el presidente de la nación. Que prioriza que no se le vea la papada. A oscuras. A oscuras. Es una cosa... Yo preferiría que sea una de cirugía estética, pero bueno. No, pero qué sé yo, no sé, manejen otras cosas, digamos. Y además te imaginás, viene el equipo de Bloomberg, ¿qué le va a decir? No voy a hacer el reportaje, claro, después de que hace todo el traslado, digamos, pero eso es una señal. Vos, digamos, cualquiera, pasado un tiempito de lo que sería la magia de un comienzo de gobierno, vos pensás que no piensan o no evalúan, decir, pero ¿quién está a cargo de un país? O pensemos en invertir en Argentina, o pensemos el análisis sobre Argentina, si te encontrás con un presidente que uno de los puntos principales es decir, tiene que ser en penumbra por algo. Bueno, salgo de la nota de color, no es tanto de color, para decir, bueno, plantea que necesita 15.000 millones de dólares. Y esto lo está repitiendo una y otra vez para justificar el tema de no salir del cepo. Incluso yo te digo, con 15.000 millones de dólares, tampoco se les resultaría tan sencillo. Pero bueno, eso es una cuestión, si querés, hasta de números y no se excede. Pero lo que plantea es que hoy no tiene esos 15.000 millones de dólares y tampoco se puede vislumbrar algo inmediato de esos 15.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional ni loco le va a dar 15.000 millones. En el mejor de los escenarios, siempre yo pongo no solamente lo objetivo, sino también planteo el mejor de los escenarios, puede decir 5.000 millones de dólares si hay una decisión política del gobierno de Estados Unidos, no por parte de la tecnoburocracia del Fondo Monetario Internacional, o sea, Rodrigo Valdés, todo el equipo tiene, ni loco hay que darle más dólares a Argentina, teniendo en cuenta que es el principal deudor, 44.500 millones de dólares. Claro. Es el principal deudor por encima de Ucrania, que ahí hay decisiones geopolíticas, claro, de eso, Ucrania tiene, y de Egipto, ¿no? Entonces, es decir, darle 5.000 millones más es solamente por una decisión política del gobierno de Estados Unidos, y yo creo, y por consiguiente el del Departamento del Tesoro, que la sobreactuación de su misión a Estados Unidos, con Laura Richardson, con Blinken, que vino del secretario de Estado, que vino en febrero, en marzo vino el jefe de la CIA, el número 1 de la CIA. ¿A qué habrá venido? Vino y dijo algo, hablaron al final, nada de China, nada de China, nada de China. Bueno, y ahora Laura Richardson, digamos, esta sobreactuación del alineamiento, además de lo que puede ser lo ideológico, de lo que piensa Milei, puedo tratar de interpretar que es decir, bueno, ustedes tienen que dar la orden al Fondo Monetario Internacional para que dé estos 5.000 millones de dólares por lo menos, y tratar de conseguir de fondos de inversión del exterior, que es la promesa de Caputo que le hizo. Claro. Hasta ahora no están, No. Y entonces, si no libera el cepo, y él dice que liberando el cepo es donde la economía va a crecer. Me parece que también tenemos un audio al respecto también en este reportaje en penumbras a Bloomberg, sobre que si libera el cepo, ahí la economía recién va a empezar a crecer. A verlo. Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar
que era básicamente tomar los pasivos del Banco Central, los activos del Banco Central contra el gobierno nacional. Y la realidad es que esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos argentinos estaban en torno a los $18 y ahora están en torno a los $54. Pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Bueno. La justificación de por qué no sale el cepo y por qué no hizo la dolarización es que la culpa la tiene la política. Claro. Es el desvío de la propia incapacidad analítica, de diagnóstico y de acción política. Es, bueno, yo lo hubiese hecho, pero la culpa es de la política. En un análisis contrafáctico. ¿Por qué iba a estar preso? Digamos. Además, te está haciendo un reportaje alguien que entiende de economía y en vez de hablarle de economía le decís, no, acá te meten preso si haces eso. Pero no lo metería preso, no hubiese estado preso. No. Hubiese sido un desastre lo que hacía, no lo podía hacer. Claro. Pero el tema es que él dice que necesita levantar el cepo para volver a crecer y claramente no tiene los dólares para levantarse. Claro, exacto. Pero si sigue avanzando, porque esto es el tema, si sigue avanzando, cada vez se le va a hacer más difícil. Porque si la economía continúa en estado de colapso, porque la economía real hoy está en colapso, porque se ven las caídas de 2 dígitos, y no 2 dígitos del 10, sino del 20 y al 30%, bueno, es el perro que se come la cola, no va a llegar. Yo tengo una obsesión del error en los pasos de él, que al permitir que aumenten de un día para el otro las prepagas, el combustible, los alimentos, todo. O sea, él liberó todo, él sacó todo tipo de control, con el DNU permitió que suban las prepagas. Es decir, le vació los bolsillos a la sociedad y ahora cuando él quiera equilibrar las cuentas reales, haciendo un ajuste, ponle que dijeron, bueno, listo, hace un ajuste. Él no puede porque los argentinos no tienen esa plata. Él ahora le quiere cobrar un nivel de tarifas, le quiere descontar a la clase media el impuesto a las ganancias. Y ahí es donde él se encuentra con que antes los bolsillos se los vaciaron los privados. A él se le fue la mano en permitir semejante nivel de aumento de los privados. Se equivoca, como decís vos, en la secuencia del programa y en el diagnóstico que hace. Acá quiero incorporar también un cosa. El ajuste que hizo y que se está haciendo es, además de injusto, porque, innecesario. Innecesario, absolutamente. ¿Pero por qué? Hay como un gran engaño colectivo, que hay muchos cómplices alrededor de este gran engaño colectivo, es que la economía estaba estancada hace 10 años. Sí. Y entonces, para poder volver a crecer, tenés que destruirla. Claro. A ver, que alguien me explique la lógica. ¿Cómo es? Algo que está estancado, decís, bueno, para que vuelva a crecer, entonces yo tengo que destruirla. ¿Cómo que vos tenés que destruirla para poder crecer? ¿Te das cuenta que es un sinsentido? Y además, en base a ver, cuando vos devaluás, o sea, subís el dólar 118%, y ya con la inflación esta vas a llegar prácticamente al 100% de inflación, para que entienda la gente, una devaluación real es la diferencia que sacó la sube del dólar con el resto de precios de bienes y servicios. Acá está llegando, la inflación está llegando a ese 118%. Cuando llegue ahí, en realidad no devaluó. No fue una devaluación. Ahora, ¿qué sí bajó? Los salarios. Claro. Eso sí bajó. E interviene sobre Para los salarios venían bajando antes. Quiero decir, el reproche al gobierno de Alberto no era que no crecía, al contrario, recuperó inmediatamente. En 2021 recuperó lo de la pandemia, en 2022 creció al 6%. Es decir, el problema del gobierno de Alberto era la injusta distribución del ingreso, era que los salarios estaban muy bajos. Y la decisión que uno toma cuando ves global después de 3 meses, ¿qué hizo Milei? Bajó los salarios. Claro. Bueno, ya está casi un 20% en términos reales. Claro. Digamos, también vuelvo a
a una cuestión para no naturalizar, porque tiré así 20. Es un drama. En 3 meses, un 20% promedio del salario real haya caído. Digamos, pocas veces lo encontrás en la historia argentina, digamos, perdonen, porque a veces yo hago mucha referencia histórica, eso fue en el comienzo de la dictadura con Martínez de Oz, eso fue un golpe así, brutal, pero hay una política deliberada, tenía todo un andamiaje entre lo político, lo económico, lo social, cultural y lo de la represión. Bueno, era todo de ese combo. Vamos, tenés que... Macri tardó 4 años para hacer esa caída. Lo mismo que él hizo en 3 meses. En 3 meses. Y lo otro que te quería preguntar era, todo esto se da con mercados de fiesta. Claro, ahí está. Este es otro de los puntos que uno dice. Colapso de la economía, la inflación no baja. Una cosa, la economía en colapso y el mercado de fiesta. Fiesta significa que suben las acciones, suben los títulos públicos, baja el riesgo país. El Banco Central compra dólares, no puede retener todo lo que compra, pero sigue comprando. O sea, hay más ventas que compras, digamos, a nivel para entender la dinámica. La pregunta es, ¿por qué? Entonces ahí yo creo que hay una lógica muy de mercado financiero, que a veces es difícil captarla en el análisis convencional, común, el de la calle, incluso en los medios. Es que el sistema financiero cada tanto va construyendo su propia realidad, y la que desean y a la que apuestan. Entonces acá viene un presidente, una fuerza política, que incluso acompañada por la derecha macrista. Entonces, es decir, bueno, y además sostenida por los grandes ricos en Argentina. Digo grandes porque hay muchos ricos, pero estos son los más ricos en Argentina. Esto lo detallamos en la columna anterior. Y entonces construyen la historia, es que acá viene la gran transformación de la Argentina. Y entonces, ¿cuál es la lógica financiera? Ahí hay que adelantarse. Siempre es. Uno se adelanta para cuando suceda ese paraíso. Porque si yo me adelanto es porque yo estoy comprando a precios más bajos y entonces voy a aprovechar cuando los precios suben y cuando estén los precios altos y vengan los que no creían esta historia, vender. Claro. Que es lo que hace el JP Morgan como tradición de su estrategia financiera. Hay que decirle que los que asesoran no son los que ponen la plata, ¿no? Claro. Entonces, el mercado financiero está creído de la historia Milei. Claro. Que va a transformar la Argentina, y fundamentalmente es que va a transformar la Argentina, es que no va a haber más gobierno nacional y popular, es que el peronismo va a estar destruido, que la oposición en todo caso va a ser una oposición amigable, que es la que tiene que firmar y que quiere ir a firmar el Pacto de Mayo, los gobernadores, digamos, transformar. Entonces dice, bueno, y que va a ser una economía extractiva, petróleo, gas, el campo, minería, va a haber esa gran reforma laboral. Digamos, es toda esa historia. Entonces el sistema financiero, sistema bursátil, si querés, las lógicas especulativas, dice, bueno, nosotros apostamos. Ahora bien, hay un día, se puede dar ese día, que dice, y no sé si la historia, ya está la historia por ahí. ya ganamos la historia, me parece que les va a resultar un poquito difícil. Y entonces por ahí llega ese momento. Salgamos, dice. Y bueno, a Macri le llevó 2 años. En 2 años se dieron cuenta que, bueno, esta historia de Macri no ya está. Claro. Y fue en abril del 2018. Y el JP Morgan, que hoy es ultra optimista, el más optimista con el gobierno Milei, fue el primero que dijo, me voy de la inmensa bicicleta que entregó Federico Sturzenegger, en ese momento presidente del Banco Central, hoy asesor sin nombramiento, asesor estrella sin nombramiento de Javier Milei, con las LEBAC, las letras del Banco Central. Claro. Hay algo que está pasando también, es que hay una tablita. Claro.
hay una tablita, es decir, sabemos cuánto va a valer el dólar en los próximos meses, con lo cual hay gente que vende dólares, puede hacer un plazo fijo, puede comprar acciones, puede comprar títulos públicos y ya sabe que dentro de 2 meses puede volver y el dólar va a valer 4% más, el oficial. Mientras no se pudra todo, ¿no? Pero esa tablita, decirte, o sea, los bancos centrales no tienen que decir cuánto va a valer el dólar, porque eso te permite timbear. Entonces tenemos capitales que entraron a timbear, ¿no? Y la gente termina creyéndoselo. El tema es como en todos estos juegos, los juegos es quién entra último y quién sale primero. Claro. Vuelvo a repetir, el JP Morgan tiene la habilidad en general, no en todos. Tiene el tamaño también para hacer que suceda. Sí, es el principal banco de Estados Unidos. Claro, porque cuando él empieza a comprar y genera que suba, y él empieza a salir y genera que baje. Exacto. Cuando vos sos un jugador muy grande, yo digo siempre, ¿qué es un mercado? O sea, al fin y al cabo, los que manejan la cosa son pocos. Bueno, a ver, y pensémoslo de una forma muy burda, muy burda. Si vos sos banco, digamos, ¿qué informe vos vas a difundir públicamente si vos estás comprando o estás vendiendo? Si vos estás comprando, vos estás diciendo, yo no sé si está tan bien la economía. Y yo no, porque vos mientras comprás a precios que no está viniendo la manada. Claro. Cuando vos salís y decís, la economía es extraordinaria. Claro. Entre. Y vos mientras, ¿qué haces? Vendés porque realizás ganancias. Perdonen, así funciona el sistema. En forma muy rústica lo ¿Te estoy acordás que hacíamos mencionando? las notas de los econochantas? Sí, es muy rústico lo que estoy planteando para decir, porque no que. Pero hay que entender que no son esa neutrales forma. en sus informes. Claro, exacto. Pero la gente empieza a consumir ahora informes, mucha información y qué sé yo, y no son neutrales, no te están diciendo lo que a vos te conviene, están diciendo lo que a ellos les conviene. No son neutrales gran parte de los economistas, y no me voy a meter con la cofradía de los encuestadores, que tampoco son neutrales. Estuve viendo encuestas y es impactante. No sé, por ahí si querés, en otro momento, porque Dale. estuve viendo números. Y todos dicen tiene un apoyo fenomenal. Y cuando vos agarrás los números y el análisis lo pones al revés, la verdad no tiene tanto apoyo. Claro. Fíjate que hay una cuestión de un consenso de que hay un apoyo fenomenal a Javier Milei. La verdad que las encuestas no hay un repudio, pero tampoco hay un apoyo así impactante, creciente a Javier Milei. Y si vos ves, entonces, incluso a las políticas que está implementando Javier Milei, tampoco hay un apoyo extraordinario. Y digo porque la lógica política, e incluso de la oposición, se lo cree, que es lo mismo pasa con los economistas. Claro. Creen lo que dicen los economistas, Claro. que tienen un análisis sesgado, y creen lo que dicen los encuestadores. Entonces dice, no lo enfrentemos ahora. Exacto. Porque todavía es muy popular. Exacto. En base a lo que le dicen los encuestadores. Exacto. Y entonces así se neutraliza. De ese modo se neutraliza la acción política, y también cuando se hacen los análisis económicos neutraliza o se confunde en la intervención sobre el análisis económico. Claro. Por ejemplo, que lo único importante en Argentina es hacer el ajuste fiscal, que cuánto te estuvieron batallando en estos últimos, 10, 15 años. Mirá, la cuestión es muchísimo más compleja. Claro. Muchísimo más complejo. Ahora bien, si vos solamente vas a escuchar y creer lo que te dicen los economistas del establishment, si solamente vas a creer lo que dicen los encuestadores del establishment, y bueno, entonces ahí es que vos no tenés capacidad de acción política propia para poder intervenir bien en la realidad. Claro. Bueno, ahí me fui por otro lado. Pero No, pero está muy bueno el tema.